Buenos días, yo soy el profesor Michel Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Vamos a continuar hoy con una clase más bien práctica. ¿Bien? Entonces primero voy a recordar dónde nos habíamos quedado. ¿Bien? Entonces ya hemos hecho una revisión a todo el capítulo 1, que son los preliminares que son necesarios para el material del curso, y ya vimos prácticamente todo el capítulo 2, donde lo que estuvimos repasando fueron métodos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Nos queda todavía el parágrafo 2.3, que tiene que ver con la eficiencia de los métodos, pero ya hemos visto un set bastante grande de ejemplos de métodos numéricos. ¿Bien? En la teoría hemos visto, digamos, el algoritmo, el diseño de esos métodos con una justificación de por qué sería buena idea hacer esas operaciones. ¿Bien? Lo que me gustaría que hiciéramos ahora es repasar, porque esto ya se hizo también el semestre pasado, repasar la implementación práctica de esos métodos, es decir, cómo podemos programar esos algoritmos, es decir, llevarlos a un código que se pueda ejecutar en la computadora y nos dé un resultado. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces lo que vamos a hacer es, para ello, pues abrir nuestro programa de computación que estamos utilizando aquí, que es GNU Octave. ¿Bien? Si alguien tiene MATLAB, pues es prácticamente todo lo que diga le va a servir igual. Bien, pero nosotros vamos a usar Octave porque nos gusta mucho el software libre. ¿Bien? Entonces, esta carpeta se quedó aquí, estaba limpiando. Abrimos nuestro Octave. A ver si quiere funcionar. No sé por qué hoy mi computadora está un poco lenta. Bueno, un poco no, bastante lenta. Bueno, mientras que quiere funcionar, aquí tengo los programas que generamos el semestre pasado. Ahora vamos a ver algunos de ellos. ¿Bien? Pero bueno, entonces vamos a recordar. Un momento. Gracias por recordármelo. Ok. Entonces vamos a ver si el programa se quiere abrir. Esto ya me está molestando que tarde tanto. Ahora. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que es algo de una cuestión de memoria. Tengo que arreglar. Ahora me abrió 3. Bueno, ok. Doy por hecho que ustedes ya tienen nociones de cómo funciona Octave, porque ya lo hablamos al principio del curso. Entonces entienden. ¿Y ahora qué pasó? Ay Dios, ahora me cerró todos. Me abrió 3 y ahora... Bueno, entonces doy por hecho que ustedes tienen ya nociones de Octave, ¿no? Entonces aquí tenemos Octave, la versión 5.2.0. Bien. Bueno, esto es la línea de comandos. Bien. Aquí ejecuto comandos. Y aquí tenemos el editor, donde podemos escribir los scripts, los programas. Bien. El código. Vamos a poner aquí nuestra carpeta, nuestro directorio de trabajo. Ven aquí en el navegador. En mi caso me voy a la carpeta del curso y tengo una carpeta que ya he llamado Salón de Prácticas Octave para esto de aquí. Bien. Y entonces aquí tengo, pues, una serie de archivos. Bien. ¿Se ve bien la pantalla de Octave? Tengo el tamaño de la letra grande para que se vea mejor en el vídeo.
Ok. Bueno, entonces vamos a recordar. Voy a cerrar aquí un poquito porque se ve demasiada luz. Se ve el reflejo. Ya está. Bueno, aquí tenemos los métodos de integración deducidos de forma elemental. Bien, y entonces empezábamos, bueno, recordamos que tenemos una malla de puntos del intervalo AB, bien, de esta manera, y tenemos el paso, bien, definido de esta manera. Bien. Ok, entonces vamos a suponer también que, bueno, se pueden, en este punto podemos optar por dos opciones, o bien programar un problema en concreto. Entonces tenemos un problema en concreto, un problema de valores iniciales concreto, quiere decir que tenemos una f en concreto y una condición inicial, o sea, el punto A o el B, el inicial o final, y un vector eta de valores iniciales, ¿bien?, concretos. Entonces, si tenemos eso, pues podemos programar, y según el método lo que necesitemos, la f la vamos a necesitar, quizá necesitemos alguna derivada parcial de la f también, pues si la tenemos analíticamente, pues la podemos calcular y ponerla para calcular sus valores, ¿bien? Entonces podemos resolver ese problema en concreto. Lo que se hizo el semestre pasado, bueno, también se hizo esto con algún ejemplito, ¿no? Pero lo que se hizo sobre todo el semestre pasado es programar estos métodos, todos estos que hemos visto anteriormente, de forma general, ¿bien? Y entonces, ¿qué quiere decir de forma general? Pues que el programa recibe, de alguna manera, guarda una variable para la f y otra variable para la eta, la condición inicial, ¿bien? Y entonces ese mismo código uno lo puede utilizar para cualquier problema de valores iniciales que uno quiera. Simplemente a la hora de llamarlo le dice al programa qué f quiere tomar y qué variable y qué eta quiere tomar, qué datos iniciales quiere tomar. ¿De qué manera lo pasa el usuario? Bueno, pues el eta lo pasas como un vector numérico, ¿bien?, de RD, pues lo pasas como un vector, y la función, pues lo que tienes que hacer es programar aparte una función que calcule precisamente la f, la función del lado derecho, y entonces lo que se pasa es una cadena de caracteres con el nombre de esa función. ¿Bien? Así es, si no recuerdo mal, eso es lo que hicimos. De tal manera que ese mismo código sirve para cualquier problema de valores iniciales que tú quieras. Simplemente tienes que pasarle los datos de entrada de esta manera. ¿Bien? Entonces vamos a revisar el código para que ustedes lo vean. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a recordar pues por ejemplo el método de Euler explícito. ¿Bien? Entonces, estos son ejemplos y más ejemplos. Entonces todas estas funciones que se llaman método, que por cierto deberían tenerlas en el canal de la clase de Google Classroom. Si no están ahí, díganmelo y lo subo, pero yo creo que se quedó el semestre pasado ahí. Bien, entonces tenemos aquí método Euler explícito. Bien, vamos a abrir este archivo y aquí nos sale el código fuente del archivo. Bien, es del programa, es todo esto de aquí. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir revisando el código y vamos a ir viendo qué va haciendo ese código. Bien, ok. Bueno, entonces esta es una función en el sentido de Octave, el sentido que se le da en Octave al término. Entonces estos son las variables de salida, ¿bien?, el nombre de la función y los argumentos de entrada. ¿Okay? Y aquí tenemos todo un texto comentado que sirve de ayuda
para la función. ¿Bien? De ayuda en el sentido de que si yo hago aquí help método Euler explícito, ¿bien? Pues me sale todas las aparte de esto, que es interno de MATLAB de Octave, me dice dónde está el archivo. Entonces aquí está toda la explicación que estamos dando aquí, y esta otra cosa de aquí, ¿ok? Bueno, entonces lo que estamos diciendo es, a ver, ¿qué es lo que supone? Y es importante comentar los programas, el código, porque si luego lo tiene que leer otra persona el código para modificarlo, para entenderlo, para lo que sea, o nosotros mismos si hacemos un código y un tiempo después lo vemos, pues si no está bien comentado nos va a costar mucho más trabajo a nosotros o a otras personas recordar o entender lo que el código está haciendo y después modificarlo. Por eso también dedicamos un esfuerzo el semestre pasado a, mientras hacíamos el código, irlo comentando adecuadamente. Bueno, entonces, ¿qué nos dice aquí? Pues que suponemos que tenemos una función f de un intervalo AB por RD a RD, bien, y entonces este programa implementa el método Euler explícito para el cálculo de una solución numérica, bien, o sea, una aproximación de la solución teórica del problema de valor inicial, este de aquí, bien. Pues tenemos las ecuaciones diferenciales dadas por una f y la condición inicial, bien. Y entonces denotamos por x la solución teórica. Bueno, entonces esta solución se calcula en una malla ordenada y uniforme de AB que contiene n más 1 puntos. Entonces ya sabemos lo que significa n mayúscula, la f, la eta, todo eso. ¿Bien? La sintaxis de la función es esta de aquí, así se llama, que es exactamente esta primera línea de aquí, y aquí explicamos qué es cada cosa. ¿Bien? Entonces vamos con los argumentos de entrada primero, yo creo. La variable f, ¿bien? Entonces aquí estamos, tengan cuidado con eso, estamos denotando de la misma manera dos cosas distintas, y eso va a pasar con varias variables, con varios objetos. En este caso la f es nuestro concepto matemático como función del lado derecho, ¿bien? Y también es una variable de Octave que vamos a manejar, y la estoy llamando igual por un abuso de notación, ¿bien? Porque una hace referencia a la otra. Bueno, aquí en Octave, pues la variable f va a ser una cadena de caracteres que tiene el nombre de una función de Octave, que implementa la función f teórica, función matemática, ¿bien? Ok, es decir, es una función f que yo le paso los argumentos, la t y la variable u, si quieren. La t es escalar y la variable u está en RD, y entonces pues ese programa me calcula, me aproxima, calcula numéricamente el valor de f en esos argumentos de la función del lado derecho, y entonces me da la solución. ¿Bien? F tiene dos argumentos de entrada y uno de salida, ¿bien? Que lo podemos denotar así. Entonces t es un escalar y u y v son vectores de RD, ¿bien? Y aquí ponemos como vectores fila. Bueno. A y b, estos otros dos argumentos de entrada, pues son escalares y son los extremos del intervalo. Eta, ¿sí?, es un vector de longitud d que contiene el dato inicial, ¿bien? Y n mayúscula, que es un entero positivo, un número natural, que tiene que ver con el tamaño de la malla, ¿no? Entonces lo que decimos, la malla tiene n más 1 puntos. Y ahora vamos con los argumentos de salida, ¿bien?, o los datos de salida de la función. Entonces t mayúscula es un vector de longitud de n más 1 que contiene los nodos de la malla, ¿bien? Entonces, la malla tiene la expresión, la malla uniforme con este paso h, ¿bien? U mayúscula es una matriz de tamaño n más 1 por d, es decir, n más 1 filas de columnas, y contiene los valores de la solución numérica en los puntos de la malla, ¿bien? Entonces, como es n más 1 por d, pues la fila me indica el nodo en el que estoy y la columna me indica la componente de la solución.
Entonces, para n desde 1 hasta n más 1, la fila enésima de u mayúscula es un vector de tamaño, un vector fila de tamaño d, ¿bien?, que representa el elemento de la aproximante u sub n menos 1, ¿bien?, que es aproximación de la solución en el nodo t sub n menos 1. ¿Ok? Y luego tenemos otras dos variables que lo utilizamos para analizar el desempeño del método, que es numeval, que es un entero positivo que cuenta el número de evaluaciones de función que se realiza, bien, que básicamente es cuántas veces se ha evaluado la función f del lado derecho, y la variable tiempo, que es un escalar que representa el tiempo de cómputo empleado al ejecutar el algoritmo, en segundos. ¿Bien? Eso lo vamos a utilizar después. No tiene nada que ver con el diseño del algoritmo, sino para medir cómo está trabajando el algoritmo, cómo está trabajando la computadora donde ejecutemos el programa con ese algoritmo tal y como lo hemos programado. Más que con ese algoritmo, con esa implementación del algoritmo en concreto. ¿Bien? Porque depende de cómo hayamos escrito el programa, no solo del algoritmo de Euler explícito. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me sigue? Ok. Vale, muy bien. Bueno, continuamos. Entonces voy separando las secciones, pedazos del código con estas líneas comentadas para que se entienda mejor por pedacitos el código. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí en el programa lo suelo poner algunas cosillas que van al principio. Aquí he puesto un tick que es para iniciar el cronómetro, porque voy a medir cuánto tiempo pasa desde que se inicia el programa hasta que se termina de ejecutar. Y entonces pues eso lo hago con los comandos tick y toc. Bien, entonces para eso es este comando de aquí. Ahora voy a darle un poquito más espacio a esto de aquí, porque ahora nos interesa leer. Bien. Bueno, entonces vamos a comprobar los datos de entrada y la asignación de valores por defecto de los argumentos de entrada. Recuerden que los argumentos de entrada de la función son estos de aquí, f, a, b, eta, n, y ya hemos explicado qué era cada cosa. Bueno, estas líneas de aquí son simplemente para asegurarnos de que A tiene que ser menor que B, ¿bien? Porque si no, no tiene caso. Y si no, pues escribimos algunos mensajes. Entonces con esto nos aseguramos de que se cumpla eso. Estas líneas de aquí tienen que ver con la variable eta, ¿bien? Y lo que hacemos es asegurarnos de que eta sea un vector fila, y si no, pues lo transponemos. Estas líneas de aquí tienen que ver con la variable n. ¿Bien? Entonces el programa está hecho de manera que uno puede introducir en lugar de 5 argumentos 4, y entonces la n se está omitiendo, y en ese caso pues el programa lo que dice es, pues le asigna el valor por defecto, que es n igual a 50, ¿bien? Y ya está. Y si no, pues trabaja con el n que le hemos introducido, salvo por el hecho de que como n tiene que ser un entero positivo, bueno, pues aquí lo vuelve positivo, digamos, y lo redondea para que sea un entero, ¿bien? Y si le sale 0, pues vuelve a poner el valor por defecto y ya está. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí me siguen? Bueno, les pido por favor que si tienen cualquier pregunta, pues la hagan inmediatamente, porque estamos haciendo esto para ustedes, para que entiendan bien cómo hemos hecho los programas. No vamos a ver todos con todo el detalle, porque la estructura es muy similar, entonces vamos a ver uno explícito, uno implícito, y luego los demás podemos comentarlos, pero más rápido. ¿Bien? Pero entonces la idea es que ustedes lo vayan entendiendo bien. Les pido también que vean los videos correspondientes del semestre pasado, donde estábamos programando esos métodos, donde de hecho estos programas estábamos haciendo estos programas, ¿eh? Entonces que los vean con detalle para que vean cómo se fue haciendo y por qué se fue haciendo, y las dudas que les pudieran salir, pues a lo mejor ahí las pueden resolver. Bueno, continuamos.
definición de parámetros generales e inicialización de variables. ¿Bien? Entonces definimos D a partir de eta. ¿Bien? Aquí definimos la malla en la variable T mayúscula, pues es una malla uniforme y ordenada de A a B de n más 1 nodos. Lo hacemos con el comando linspace. Definimos el paso de la malla, inicializamos la variable U mayúscula donde se va a guardar la solución, ¿bien? Como un vector de ceros, por ejemplo. Entonces, con esta inicialización ya reservamos en memoria el espacio para la solución, porque ya sabemos el tamaño que va a tener. ¿Bien? Una vez conocidos n mayúscula y d, ya tenemos el tamaño. Y la inicialización, pues, de U mayúscula, pues de acuerdo con la condición inicial. ¿Bien? Por eso aquí era importante que eta fuera un vector fila para que esta condición no diera problema, ¿no? Bueno, inicializamos el contador del número de evaluaciones de función y ya empezamos con el programa en sí. ¿Bien? Que es este pedazo de código. Entonces, digamos que todo lo de antes, eso suele pasar, ¿no? A veces uno tiene todo un pedazo de código y la parte nuclear del código son unas pocas líneas y el resto pues son preparativos, comprobaciones, etcétera, pero bueno, es lo que tiene la implementación práctica de las cosas. ¿Bien? Que también lleva su trabajo, aunque no aparezca ahí en la teoría, aparezca como prescindible, pues a la hora de llevar las cosas a la práctica, pues hay que hacer todos los preparativos. ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí implementamos el método de Euler explícito y son estas pocas líneas de código que vemos aquí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llevar a cabo el algoritmo que viene dado por esto de aquí. Entonces, si recuerdan, este es el método Euler explícito. Y entonces, ¿cómo definimos los aproximantes U sub n? Bueno, pues recuerden que se van calculando iterativamente. De U sub n se pasa a U sub n más 1, ¿bien? Para cada n. Y entonces, como hay que hacer ese paso de n a n más 1 y ya sabemos previamente cuántos pasos vamos a hacer, porque eso viene determinado por la malla que hemos hecho, y eso ya está determinado desde el principio, una vez que uno introduce n mayúscula y a y b, pues entonces lo que utilizamos es un bucle for, porque vamos a hacer una misma operación un número determinado de veces. Entonces lo que necesitamos es un bucle for. Entonces vamos a hacer un bucle for donde vamos a ir calculando las filas de la variable u que corresponden a los aproximantes u sub n, es decir, para cada nodo. Y entonces para eso se va a utilizar la ecuación en diferencias que define el método de Euler explícito, que es esta de aquí. Bien. Bueno, esto por supuesto es la primera fila de U mayúscula con el vector eta, es el arranque, y entonces pues lo que hay que programar es esto de aquí, para n desde 0 hasta n mayúscula menos 1. Entonces lo que decimos es que un más 1, la fila actual, es igual a la fila anterior más h por f evaluada en el nodo actual, perdón, el nodo anterior y la fila anterior. Bien, esa es básicamente la idea. Bueno, vamos a ver cómo se programó esto. Entonces hacemos un bucle for para n desde 1 hasta n mayúscula. Recuerden, aquí tengan cuidado con la notación, porque una cosa es el n minúscula, el índice matemático que estamos utilizando en la teoría, y otra cosa es la variable n en el programa, que aquí está recorriendo un rango y pues igual es un índice. Pero según cómo se programe puede ser lo mismo o no ser exactamente lo mismo, sino que puede diferir un poco. Entonces hay que tener cuidado con ello. Lo vamos a utilizar para indexar las filas de la matriz U, etcétera, o los nodos que se están utilizando en la malla, y entonces hay que tener cuidado cómo se indexa eso. Recuerden que en Octave los índices de los vectores, de los elementos de una matriz, empiezan siempre en 1. ¿Bien? Hay otros programas donde, por ejemplo, se empieza en 0. Entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de pasar de la teoría al programa en sí. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es n va de 1 a n mayúscula. ¿Bien? Recuerden que la primera fila de u ya la hemos definido aquí. ¿Bien? Entonces hay que definir las otras n mayúscula. Bueno, aquí en la variable t sub n
guardamos el enésimo nodo de la malla. Entonces lo tenemos guardado en T mayúscula y entonces simplemente lo recuperamos. ¿Bien? Ahora, en la variable u sub n0, ¿bien?, recuperamos la fila enésima de la matriz U, que previamente habremos calculado. ¿Bien? Por ejemplo, cuando en la primera ejecución del bucle, cuando n es igual a 1, pues aquí le estamos diciendo que sea la primera fila de U mayúscula que está guardada aquí como la inicialización. El resto son ceros, pero esta ya la tenemos con los valores de eta. ¿Bien? Y entonces lo que vamos a hacer es calcular la siguiente. ¿Bien? Entonces aquí evaluamos la función del lado derecho f con la función feval. Recuerden que f es una cadena de caracteres con el nombre de la función que vamos a ejecutar. ¿Bien? Y entonces le pasamos los argumentos de la f, el nodo, ¿bien?, y el valor del aproximante numérico en la fila anterior. ¿Bien? Aquí, fíjense que aquí estoy explicando la notación y aquí difiere un poquito, estoy poniendo n y aquí estoy poniendo n-1, etcétera. Hay un cierto desfase entre estas cosas. ¿Bien? Bueno, eso es vn. Actualizamos el contador de evaluaciones de función. Al evaluar la f, como es una función vectorial, le estamos poniendo d, ¿no? Acordamos ponerlo de esa manera. Bueno, este vn es el resultado de la f, entonces en principio debería ser un vector fila. Pero bueno, con estas tres líneas de aquí nos aseguramos, con estas cuatro, nos aseguramos de que vn sea un vector fila. ¿Bien? Y con estas otras tres, de que tenga la dimensión adecuada. Si no, la f que le hemos pasado pues no es realmente una función que sirva para definir un problema de valores iniciales, porque tiene que tener un cierto dominio, sobre todo una dimensionalidad, un dominio y un codominio. Pues tiene que ir de AB por RD a RD. Entonces tiene que recibir vectores numéricos de dimensión D más 1 y devolver vectores numéricos de dimensión D. Y además los argumentos los recibe en una pareja. El primero es un escalar y los otros todos juntitos. Así, porque así tiene sentido en la programación de nuestro problema, en el planteamiento del problema de valores iniciales, y entonces así lo estamos programando. ¿Bien? Pues se podría hacer de otra manera, pero bueno, así se hizo. Entonces, si la f de programa numérico que estamos metiendo no tiene esa estructura, pues no nos sirve para definir un problema de valores iniciales. Entonces no tiene caso seguir. Bueno, y ya finalmente, ahora sí, ¿dónde está el método Euler explícito? Pues está en la línea 120. ¿Bien? La línea método de Euler explícito, la recurrencia es esta de aquí. U sub n más 1 es igual a u sub n más h por f de t sub n u sub n, y eso lo estamos llevando a la práctica en la línea 120 de código. ¿Bien? En la variable u sub n1 guardamos el valor anterior el valor que se va a calcular del aproximante en este nodo, y entonces es el anterior, que lo tenemos en la variable un0 que recuperamos aquí. ¿Bien? Más h, que es el paso. H se definió aquí en la línea 91, más h por vn. Y vn, aquí lo tenemos, es la evaluación de f en el nodo anterior y la fila anterior. Bien, y eso lo tenemos en la variable un1, y esa variable se guarda en esta fila de aquí. Esto se podría haber hecho sin necesidad de guardar una variable un1, directamente es asignar este valor, pero bueno, se hizo así. ¿Bien? Se está utilizando una variable de más, pero bueno, no importa demasiado. Para que quedase más claro se hizo de esa manera. ¿Bien? Pero se podría almacenar directamente. Y ya finalmente, acabando el programa, pues calculamos la variable tiempo con un top. ¿Bien? Cerramos el cronómetro. Bien. Ok, ¿sí se entendió el programa? ¿Sí se entendió, chicas?
¿Hola? Ok. ¿En qué parte mencionó que lo podemos encontrar? Supongo que te refieres a lo que comenté antes de los vídeos donde se programó esto. Entonces, en la lista de reproducción de YouTube de los vídeos del curso, este curso de numérico de E2, pues hubo unas clases el semestre pasado que dedicamos a programar estos métodos numéricos, ¿bien? Y entonces en la descripción de los vídeos pueden ver pues un pequeño texto donde explico qué se está haciendo en cada clase, en cada vídeo. Entonces hay algunos de los vídeos del semestre pasado que dice clase práctica, programación de tal método, o continuación de la programación de tal método. Entonces ahí en esos vídeos tienen que buscarlo, pues uno por uno va leyendo la descripción, pero bueno, no son tantos, y ya encuentran el vídeo que les interesa. ¿Ok? A eso me refería. Entonces están en el canal de YouTube, ahí están, en la lista de reproducción están todos los vídeos. Y yo les pasé la liga también para que lleguen directamente a ello. Ok, sí, ahí está la explicación de cómo se fue programando esto. Pero bueno, ya les he hecho un repaso del método de Euler explícito. Entonces, si se entendió, no tienen ninguna pregunta sobre lo que acabamos de ver del programa que implementa el método de Euler explícito. ¿Nada? Ok. Bueno. Vale, pues antes de ver algún otro más, vamos a ver cómo está funcionando el método Euler explícito para que comprueben que sí está funcionando y si está haciendo lo que esperamos que haga. Entonces, bueno, para aplicar esto pues hay que ver alguna función. Entonces vamos a ver, teníamos aquí ejemplos, déjenme ver aquí. Esto es un ejemplo de función del lado derecho, ¿bien? Que llamé ejemplo x, y es una función que da como soluciones exponenciales, por eso ven aquí. Es un ejemplo de una f, ¿bien? Y entonces esta función recibe un tx y devuelve un y, ¿bien? Bueno, primero define el d a partir de la variable x, porque este tiene que estar en rd, entonces con eso define el d. Entonces aquí define estoy llamando alfa, que es un vector que toma los valores 1, 2, 3, 4, así hasta d, perdón. Y lo inicializo, va a ser la variable de salida, como un vector fila dimensión d. Entonces simplemente lo que estoy definiendo es que y sub j es igual a alfa j por x sub j, ¿bien? Es decir, y sub 1 es igual a x sub 1, y sub 2 es igual a 2x2, y sub 3 igual a 3x3 y así, ¿bien? Es simplemente un ejemplo de función, ¿bien? Nada más, una f, cuya solución ya sabemos, poco que sepan de ecuaciones diferenciales ordinarias, saben que la solución de esa función pues son funciones exponenciales que tienen que ver con esos alfa j, ¿no? De hecho, por aquí está la solución, puede ser esta, ¿bien? Está relacionada con la anterior, ¿bien? Y entonces, claro, aquí le ponemos a, b y eta, ¿bien? Y entonces define el d, define el alfa, ¿bien? Nos aseguramos de que t es una columna para que esto cuadre bien. Y entonces aquí la solución teórica, como ven, del problema de valores iniciales, pues es xj en t es igual a eta j por e elevado a alfa j menos a. ¿Bien? Entonces se inicializa x y cada columna cada fila de x se escribe con esa solución.
se implementa esa formulita y ya está. Y entonces esta función nos da la solución. Pero para esto es a efectos de comparar la solución real, que sabemos, la solución teórica, con la solución numérica que estamos calculando. Bien. Ok. Pues la función del lado derecho es esta de aquí, en este ejemplo. Bueno, para ejecutar esto, no sé si teníamos un programa. Vamos a ver si es este ejemplo método de leer. Ah, no, esto es la programación, pero en un ejemplo. No, pero lo que yo quiero es... no sé si... Aquí, prueba... Aquí, probablemente sea este. Testeo método edo. Aquí, testeo método edo. Vamos a ver qué hace esta función, pero me imagino que hace lo que esperamos, lo que queremos hacer ahora, ¿no? Entonces, esta función la escribimos para no tener que estar ejecutando directamente todas esas cuestiones que queremos hacer, que es, a ver, elegimos una f en un cierto intervalo y demás. Vale, entonces ejecutamos nuestro programa para encontrar la solución numérica de ese problema de valores iniciales, calculamos por otro lado la solución teórica y calculamos el error como la diferencia de esas dos. ¿Bien? Y entonces, y luego para verlo, pues podríamos representar la matriz de valores numéricos en pantalla. Entonces, pues ahí tendremos todos los numeritos. Pero bueno, eso para alguna cosa fina, pues conviene hacerlo, pero en general, si uno quiere ver qué está pasando, cómo se está desenvolviendo el método, es mucho más sencillo, mucho más práctico, más rápido graficar los resultados. Así en la gráfica ves rápidamente qué está pasando, si se parecen una a la otra, o sea, la solución numérica a la teórica, qué tan grandes son los errores, cómo se está desempeñando el método, todo eso. Entonces, pues también uno quiere hacer esa graficación. Entonces, pues esas operaciones que son unas cuantas y que habría que ir haciendo a mano, bueno, pues hicimos un programa que directamente, que como siempre uno quería hacer las mismas cosas, pues que ese programa hiciera todo, nada más tú le pasas los argumentos del ejemplo en concreto que quieres ejecutar. ¿Bien? Entonces eso es lo que hace esta función. Entonces esta función no es imprescindible, es por comodidad nuestra a la hora de testear, por eso se llama así, a la hora de testear estos programas que vamos haciendo. ¿Bien? Entonces, bueno, este es un parámetro para el ancho de línea, tiene que ver con un parámetro de diseño para la graficación. Aquí recupera el D a partir del eta. Bien, fíjense que estos son los mismos valores de entrada que le vamos a pasar aquí al método. Bien. Bueno, y entonces ahora aquí llamamos al programa que queremos ejecutar. Bien, aquí está puesto con 1 que tiene que ver con diferencia finita de orden 4, pero ahora el que queremos ejecutar es este de aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiar el nombre del método que queremos ejecutar ahora. Entonces uno lo va poniendo aquí. Esto se puede también hacer en general. Si no queremos estar cambiando esta línea, se puede añadir un método, por ejemplo, como cadena de caracteres. ¿Bien? De hecho, si quieres lo podemos hacer así. Aquí no tengo nada de narv, ¿no? Entonces da igual cómo lo cambie. Bueno, pues aquí voy a poner una variable que sea método, por ejemplo. Bien. Y entonces aquí voy a utilizar la función feval para ejecutar la función método con estos argumentos, con estos de aquí. ¿Ok? Bueno. Ok. Y ahora simplemente calculamos la solución teórica, ¿bien? Que con esta funcióncita de aquí la ejecutamos. Entonces, bueno, en este caso la estamos ejecutando directamente, lo estamos resolviendo directamente. Bien. Entonces, que yo supongo que será la misma. J
j en t menos a. Bien, lo que pasa es que aquí t es la malla y ya uno la introduce, entonces no hace falta. De hecho aquí no hacen falta el a y el b, tal y como está, pero bueno, así lo voy a dejar ahora. Bien, entonces la malla, esa a, aquí está, t mayúscula, y entonces se está utilizando aquí la malla, empieza en a, por eso aquí no hay que restarle a porque ya empieza en a. Entonces se inicializa x mayúscula, que va a ser donde se va a guardar la solución teórica, y aquí se está calculando. Bien, para este ejemplo en concreto. Y ya todo esto de aquí, que ocupa más espacio, pero es simplemente la graficación. Aquí tiene que ver con el tamaño de las soluciones para encuadrar bien la gráfica. Y entonces pues aquí nada más estamos pintando la solución teórica y la solución numérica, ¿bien? Componente a componente. Y lo guardamos en una imagen. Aquí le he puesto ese nombre. Bien. Bueno, pues vamos a ejecutar esta función. ¿Bien? Entonces voy a copiar esto de aquí. Vale. Ahora sí voy a hacer aquí más espacio. Voy a limpiar la línea de comandos. Ok. Si me siguen, vamos a ejecutar ahora esa función para ver cómo se está desempeñando. ¿Sí me siguen? Ok. Vale. Bueno, entonces estas son las variables de entrada. Bien. Vamos a darles valores, ¿no? Entonces, a ver, primero empezamos, luego definimos, bueno, método es una cadena de caracteres con el nombre de la función. Vamos a utilizar método, la función método Euler explícito. Bien, así. La f es una cadena de caracteres con el nombre de la función de octave que nos calcula la función del lado derecho. En este caso vamos a utilizar esta de aquí. Así que le ponemos aquí ejemplo x. Así la hemos llamado. ¿Qué más? A y b. Bueno, vamos a poner a igual a 0, b igual a 2, por ejemplo. Y el vector eta, ¿bien?, de datos iniciales, si quieren ahora le podemos poner, por ejemplo, 1, que sea, vamos a hacer una ejecución, entonces en una dimensión. ¿Bien? Y el n mayúscula, pues si quieren vamos a poner, por ejemplo, 20, a ver qué pasa. ¿Bien? Y ya está. Entonces ahora pegamos. ¿Bien? Es decir, llamamos a la función con todo esto de aquí, testeo método, y ejecutamos. ¿Ok? ¿Están preparadas? ¿Tienen alguna pregunta antes de ejecutar? Ya han visto cómo estamos preparando eso, la llamada a la función. Podría haber llamado a la función directamente sustituyendo los valores que he puesto, pero como a lo mejor luego estoy ejecutando varias cosas, pues directamente ya guardo las variables con esos valores y entonces ya voy ejecutando, y si quiero hacer algún cambio, pues nada más cambio la variable correspondiente y ya. Pero vamos, realmente da igual hacerlo de una manera o de otra. Bueno, pulso intro. Bien, entonces aquí me salen varias figuras que ahora veremos, y la salida de pantalla. Bien, entonces vamos a ver qué sale en la salida de pantalla. Bien. Bueno, aquí lo primero que me hace un warning. Esto tiene que ver con la graficación de los archivos. Bien, entonces vamos a ignorarlo. Y esto de aquí tiene que ver también con el print. Quién sabe por qué me hace eso el warning, pero bueno, en cualquier caso el programa está funcionando. Entonces fíjense, como no le he puesto aquí punto y coma al ejecutar este comando, pues me representa en pantalla todos los valores de salida de la función.
¿bien? Que son los mismos que la función del método. En este caso, esta función de Euler explícito. ¿Bien? Bueno, entonces T es una malla de AB con n más 1 nodos, que en nuestro caso es una malla de 0 a 2. Aquí el primero, como ven, es 0, el último es 2. Y estoy poniendo n igual a 20, así que son 21 puntos. Entonces una malla de 0 a 2 de 21 puntos, uniforme. U mayúscula son los valores de la solución. ¿Bien? Como puse t igual a 1, fíjense que el primero es 1, ¿bien? Y aquí acaba en 6.7275. ¿Bien? Y entonces, pues estos son los valores de la solución numérica en cada uno de estos puntos. ¿Bien? Aquí puestos en columna. ¿Cuántas evaluaciones de función he hecho? Pues 20. ¿Bien? Claro, porque tengo 21 nodos. Entonces, como para pasar de n a n menos 1, tengo que evaluar la f. Y la f la cuento como d evaluaciones, pero aquí d es igual a 1 en esta ejecución. Entonces he hecho 20 evaluaciones de función. ¿Bien? Y esto es el tiempo que ha tardado la computadora en calcular, ¿no? Una centésima de segundo aproximadamente. Bueno, y ahora vamos a ver las gráficas. Entonces, en la primera gráfica tenemos pintadas las soluciones. Aquí en el eje de abscisas tienen el tiempo t, ¿no? O sea, la variable independiente. Aquí estoy poniendo tiempo por... se busca la intuición física, pero bueno, es la variable independiente t. Entonces estamos de 0 a 2. ¿Bien? Y aquí estoy representando los valores de las soluciones. ¿Bien? Y entonces en azul estoy representando la solución teórica. ¿Bien? Y en rojo la solución numérica. Entonces fíjense, aquí está en azul la solución teórica, empieza en x de 0 igual a 1, y la solución numérica, que es u sub 0 igual a eta, que es 1 también. Entonces al principio se parecen mucho y luego ya se van despegando, el error va aumentando. ¿Bien? Esto se ve bien en la segunda gráfica, que lo que estoy pintando es la diferencia que es la solución teórica menos la solución numérica. Entonces igual aquí tengo un intervalo 0,2 y aquí tengo el valor de la diferencia, que al final, bueno, al principio empieza en 0 la diferencia porque empiezan los dos en eta. ¿Bien? Y luego se van despegando. ¿Bien? La diferencia va siendo positiva, es decir, que la solución teórica es mayor que la solución numérica, como acabamos de ver. Y es del orden al final, pues como de 0.7. ¿no? Ok, bueno, ya lo cerramos. Si me siguen, si se ve. Ok. ¿Se ve el lucero? ¿Lucero? ¿Sí me sigues? Bueno, a lo mejor se le dificulta ahora. Vamos a continuar. Fíjense que esta, bueno, la idea básica, como decíamos, es que a medida que tomamos más y más nodos, el paso se va haciendo más chiquito y entonces la aproximación que se hacía para deducir los métodos, en particular ahora el método Euler explícito, decía que iba a ser tanto mejor, recuerden esos desarrollos que hicimos con Taylor y demás, esa aproximación iba a ser tanto mejor cuanto más pequeño fuese h. ¿Bien? Porque esos errores, los términos de error que aparecían al hacer la diferencia entre lo que uno quiere calcular y lo que está poniendo para aproximarlo, ¿bien? Es decir, lo teórico menos lo numérico, por decirlo así, aproximante menos aproximación, aproximado menos aproximante, ¿bien? Pues se van a aparecer más a medida que h sea pequeño, porque el error se reduce. ¿Bien? Y h se hace pequeño cuando, si a y b lo tenemos fijado, pues n mayúscula toma valores más y más grandes. Entonces, cuanto mayor sea n mayúscula, más pequeño será h, y uno esperaría que la aproximación fuera mejor. Vas tomando más nodos y entonces pues esos valores se van pareciendo más a la solución teórica. ¿Bien?
Fíjense que en este caso podemos graficar los errores y demás porque tenemos analítica. Perdón, este es un ejemplo muy sencillo y lo estoy probando con este ejemplo porque uno puede calcular de manera muy sencilla la solución analítica, poner la formulita, evaluarla y entonces pues puedes computar aproximaciones de los errores de aproximación, ¿bien? Simplemente restándolo y ya, ¿vale? Bueno, errores con valor absoluto, ahí lo estoy graficando con signo porque así eso te da también la información de cuándo la solución teórica es más grande que la numérica y demás, ¿eh? Pero básicamente para los errores uno los toma no negativos. Pero bueno, entonces la idea es que cuanto más grande sea n, uno esperaría, si el método está funcionando bien, que la aproximación sea mejor. Entonces fíjense qué pasa si tomamos un n mayúscula aquí más pequeño. Vamos a tomar en lugar de 20, 5. Ahí, así, 5. Ejecutamos. ¿Bien? Entonces fíjense que aquí, claro, ahora me sale la malla más chiquita, el valor de aproximante es más chiquito. Claro, se tardó menos y hizo menos evaluaciones de función, menos trabajo. Pero la solución es peor, fíjense. La solución teórica sale así porque realmente lo que estoy haciendo para evaluar la solución teórica es nada más evaluar la formulita en los nodos de la malla. Se ven aquí las esquinitas, aquí, 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 aquí y aquí. Entonces dice solución teórica y uno parece, bueno, esa no es la exponencial de t. No, bueno, en la exponencial de t, en esos nodos y en el resto lo estoy pintando con segmentos de recta, pero en los nodos es exactamente la solución teórica. ¿Bien? Si uno quisiera pintarlo mejor, pues puede poner una malla mucho más fina que la que está utilizando para calcular la solución numérica y simplemente evaluar y pintar, y entonces ya se va a ver más bonito. Pero bueno, realmente lo que nos estamos fijando es en los nodos nada más para comparar. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la diferencia de soluciones y como ven pues se despega bastante más que antes. De hecho aquí tenemos la diferencia y ven que antes era del orden de 0.7, ahora es del orden más o menos como de 2, ¿no? Es bastante peor la aproximación. ¿Qué pasa si al revés? Si aumentamos el número de nodos, vamos a poner 50, ¿no? En lugar de 20 que pusimos antes. Bueno, 51 nodos. Lo ejecutamos. Bien. Entonces ven aquí tenemos el nodo T mayúscula, son 51 nodos de 0,2. Aquí los valores de U, que es solo una columna. Bien. 50 evaluaciones de función y esto es lo que se ha tardado. Bueno, fíjense que ahora parece que está más pegadita la solución teórica con respecto a la numérica, más pegadita que antes. Y de hecho, aquí tenemos la diferencia. La diferencia igual es el mismo fenómeno, va aumentando el error. La diferencia ahora es del orden de 0,3. Si recuerdan, antes era del orden de 0,7. Bien, así que ha mejorado. Si le ponemos todavía más nodos, bien, bueno, se va a tardar un poquito más, aunque no mucho. Y se fijan, la solución se va pegando bastante más. Bien. Y la diferencia, pues claro, más chiquita, 0,15. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Sí se ve? Ok. ¿Todo perfecto? ¿No tienen ninguna duda? ¿O sí tienen dudas? Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, vamos a ejecutar también un ejemplo en dimensión mayor, ¿no? Entonces vamos a cambiar el eta, porque la dimensión, la toma del vector eta, antes estamos poniendo eta igual a 1. Vamos a poner 1, 1, por ejemplo. ¿Bien? Entonces ahora d va a ser igual a 2. Estamos poniendo eta 1, 1, da igual como quieran, si quieren podemos poner para que empiece en otro lado. Vamos a poner
esta va a crecer más, sí, entonces 1, 2 está bien. Bien, porque la solución va a ser exponencial de t, exponencial de 2t. La segunda va a ir más rápido, entonces la segunda la voy a poner que empiece más arribita para que no se me cruce la solución. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. El n mayúscula le voy a poner 20. Bien. Para empezar. Y ahora vamos a ejecutar. Por cierto, no lo estaba mostrando, pero como le pusimos aquí en la función testeo, nos está guardando la gráfica en este archivo. Efectivamente, aquí testeo_euler.png me está guardando las soluciones. Que no me está guardando solo me está guardando la primera, no la segunda. Podemos cambiarlo y que nos pinte, déjenme, vamos a poner aquí un subplot y que nos pinte las dos en la misma figura. Entonces, a ver, vamos a poner así, ok, y ahora no, en la misma figura nos va a pintar las dos. Vale, bueno, ok, ejecutamos. Entonces aquí tenemos la figura. Ahora esta van a ver que va a cambiar, nos va a pintar las dos gráficas juntas. Bueno, ejecutamos esta tirada con dimensión 2, con este valor de eta, entonces d es igual a 2, la longitud de eta. Hay algún problema por lo que modifiqué, pero bueno, vamos a ver si lo resolvemos. Less than limits 4. ¿Y dónde está eso? ¿Quién es igual a 20? Entonces, ¿qué está pasando aquí con los ejes? 3 y 4. Limits 4 tiene que ver con esta condición. Pero está raro porque esto ya lo tengo puesto para qué. O será la segunda. Los dos, title, plot, y aquí me he puesto ejes. Entonces, qué raro, ¿por qué me dice que esto está tan pegado? A ver, esto es un bucle en J. Entonces yo estoy pintando y tengo el hold on puesto. Entonces, ¿por qué me dice que esto le causa problemas? Está raro esto. Pero sí, definitivamente aquí dice línea 37, es aquí el error. Qué extraño. A ver, si lo vuelvo a ejecutar me da el mismo error. Sí. Le voy a pedir que me muestre. A ver, pero ¿cómo calcular? Porque, espera, es que X, claro, X aquí ahora es una matriz, entonces le tengo que poner ya, eso es lo que estaba pasando. ¿Bien? Como X ahora es una matriz porque D es mayor que 1,
Entonces, para calcular el mínimo de los elementos tengo que ponerlo de esta manera. Si no, lo hace creo que por columnas. Vamos a ver si ese es el error. Efectivamente, eso es lo que estaba pasando. Bien. Bueno, ¿vieron lo que estaba pasando, chicas? Estoy calculando la solución numérica y entonces en este caso, bueno, y la solución teórica. La solución teórica X es una matriz que tiene n más 1 filas, en este caso 21 filas y 2 columnas porque d es igual a 2. ¿bien? Entonces si yo pongo el mínimo de X, me lo calcula, si hago el mínimo de una matriz me da el número de columnas, creo que es porque creo que lo hace por columnas. Entonces si yo quiero el mínimo elemento de la matriz y el máximo, pues pongo mínimo del mínimo o máximo del máximo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces eso es lo que estaba pasando, por eso lo hacía mal, estaba causando conflicto. Bueno, ya lo corregí, ahora está bien. Entonces fíjense, aquí tenemos la malla, ahora tenemos el vector de soluciones numéricas y entonces fíjense que tenemos aquí 21 filas y 2 columnas, eso es porque d es igual a 2. Entonces esta primera columna corresponde a la primera componente del aproximante, es decir, a la aproximación de la componente x1 de la solución teórica. Y esta segunda columna corresponde pues al segundo aproximante, a la segunda componente del aproximante que aproxima la segunda componente de la solución teórica. ¿Bien? Bueno, vamos con la gráfica. ¿Bien? Aquí la ven. Fíjense que aquí ya se guardó exactamente lo mismo. Cada vez que lo ejecutamos se recalcula. ¿Bien? Bueno, entonces aquí en la gráfica que tenemos al principio, aquí pues tenemos las soluciones. Entonces fíjense, la solución teórica para j igual a 1 está aquí en azulito, que no se ve muy bien. Quizá conviene representarlas separadas. Ahora lo voy a separar mejor que las dos juntas. Y la solución numérica, claro, aquí se ven muy pegaditas porque en escala son mucho mayores estas otras. La solución teórica que está en amarillo y la numérica que está en morado. Aquí está la diferencia de las dos. Pues esta de aquí obviamente de abajo es para j igual a 1 y esta de aquí para j igual a 2. Están todas pintadas en rojo. Bueno, efectivamente vamos a separarlo porque si no, no se ve bien. Entonces aquí pongo figure 1 y aquí voy a poner figure 2 y las vamos guardando así. Y entonces aquí voy a guardar cada una de ellas por separado. Voy a poner aquí testeo método y aquí testeo método. ¿Qué podemos poner aquí? Sol de soluciones y aquí error, ¿no? Así lo dejamos. Bien, ok. Y estas todas las estamos pintando en rojo. Le podemos poner que utilice el color que quiera, pero le vamos a poner que nos ponga el J correspondiente. Y por defecto debería pintarlo cada uno de un color y rotando los colores. Entonces esto es la diferencia, ¿no? Entonces diferencia para j igual a ese valor, ¿no? Ok, entonces el color ya lo escogerá el programa automáticamente. Entonces ponemos aquí el marcador y ya con eso lo voy a diferenciar en J. Bueno, vamos a ejecutarlo otra vez. Bien, vamos a ejecutarlo con un n, bueno, con 20 porque lo vamos a ver ahora en dos gráficas distintas. Ya cerré todo. Vale. Entonces ahora ejecutamos. Vale. Entonces nos salen ahora sí dos figuras como hacíamos antes. Entonces bueno, la salida es lo mismo que antes. Vamos a ver las figuras. Entonces fíjense que
tenemos las soluciones. Entonces ahora se ve un poquito mejor porque estamos ocupando toda la pantalla. Fíjense que la primera componente empezamos en 1, porque eta sub 1 es 1, y la segunda componente empezamos en 2, porque eta sub 2 es igual a 2. ¿Bien? Bueno, la solución teórica viene dado por las curvas en azul y en amarillo. ¿Bien? O sea que en azul es x sub 1 y en amarillo estoy pintando x sub 2, las dos componentes de la solución teórica x. ¿Bien? Obviamente las poligonales en los nodos de la malla. Y las aproximaciones correspondientes, pues u sub n, pues la primera componente en rojo y la segunda en moradito. Entonces, pues esta en rojo se pega al azul, como debe ser, y la que está en morado, de alguna manera, se pega también en amarillo. Se pegan con el error correspondiente, pero se acerca, ¿no? Cada una a la correspondiente. Y aquí tenemos pues las diferencias. Aquí en azul me está pintando la componente primera, es decir, con j igual a 1, y aquí en rojo con la componente segunda. ¿Ok? Vale. Cerramos. Bueno, esta figura es la de antes. Aquí la vamos a borrar. Y aquí tenemos estas dos, la solución, ¿bien? Que son las que acabamos de ver en la gráfica, y la de errores, aquí guardaditas. Ok. Si ponemos un n mayor, se reducen los errores. Aquí lo van a ver. Bien. Fíjense que se van pegando un poquito más que antes. Bien. Aquí es del margen de 15, por ejemplo. El error más grande al final, más o menos del orden de 15. Si yo pongo un n mayúscula todavía más grande, 50, 100, vemos que ahora el error es aproximadamente del orden de 8. Se ha reducido bastante. De aquí se ve que se va pegando un poquito más. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Sí me siguen? Chicas. Yasmín, Lucero. Ok. ¿Alguna pregunta, Lucero? ¿No? Bueno, ok. Todavía se siente un poco raro esto de estar hablando aquí con unos circulitos que aparecen ahí, pero bueno, nos acostumbramos. Vale, vamos a ver este ratito que nos queda, todavía nos queda media hora. Vamos a ver ahora el método de Euler implícito, ¿vale? Entonces, recordemos el método de Euler implícito, aquí lo tenemos. Entonces, es todo muy parecido al de Euler explícito, pero hay una diferencia sustancial, que es que esto ahora, la recurrencia, ¿no? La ecuación en diferencias ahora es una ecuación, de verdad. La incógnita u sub n más 1 aparece aquí, no se puede despejar, entonces hay que resolverlo. Y para ello hay que utilizar métodos de aproximación de ceros de funciones, o de aproximación de las soluciones de una ecuación, que viene a ser lo mismo. Bien, como por ejemplo el método de Newton, o el método de bisección, método de punto fijo, ese tipo de cosas que hemos visto. ¿Bien? Que también los tenemos programados. No lo voy a discutir ahora, porque si no ya nos vamos a ir de tiempo. Se discutieron con bastante detalle el semestre pasado, y ahí están los vídeos de cómo se programó todo eso. Entonces por favor chequenlos, y ahí lo van a ver. ¿Bien? Entonces yo voy a suponer nada más que ahí ya lo tengo programado y ya está testado y funciona, tanto para dimensión d igual a 1, o sea el caso escalar, como para dimensión mayor.
y está funcionando. Entonces vamos a ver directamente el método Euler implícito, cuyo programa es pues calcado, y todos van a ser calcados en estructura al que ya hemos visto del método Euler explícito, porque lo que hay que hacer, los preparativos son todos lo mismo, y ya el bloque nuclear del programa, donde ahí efectivamente se está implementando el código, simplemente pues cuando tiene ya todos los ingredientes, te fabricas la ecuación, y en el caso de métodos explícitos simplemente se evalúa y ahí tienes la nueva fila. En el caso de métodos implícitos como este, pues lo que tengo es una ecuación, entonces ya tengo la ecuación, y lo que tengo es que resolverla llamando a una rutina auxiliar que me aproxime los ceros de un cero de esa ecuación, y lo que me regresa es lo que yo tomo como la nueva fila, la nueva entrada del aproximante, es decir, u sub n más 1. Vamos a ver el código. Bueno, esto yo creo en principio no lo voy a tocar. A ver, esto ya hemos explicado lo que era para el ejemplo de testeo. Aquí tenemos el Euler explícito, lo voy a cerrar y voy a abrir el... no, esos son ejemplos. Aquí están las que se llaman método, son los métodos en general. Aquí, método Euler implícito. Bien. Bueno, pues aquí tenemos el código. Bueno, como ven, la sintaxis es la misma, solo que pues ahora el nombre de la función es implícito, pero tiene que ser distinto. Bueno, todo esto es igual. Bien, todo esto es igual, como puedan comprobar. Bien, vale. Nada más, vamos a comentar sobre todo las diferencias, lo que diferencia la implementación de un método implícito con respecto a uno explícito, porque todo lo demás es completamente análogo, como hemos dicho. Entonces, aquí fíjense que yo estoy llamando como G a una cadena de texto, una cadena de caracteres que tiene el nombre de una función de octave, bien, que utilizo para resolver la ecuación a la que se llega por ser un método implícito. Bien. Entonces esta función se llama método Euler implícito, función auxiliar, que ahora mismo vamos a ver. Estará por aquí. Es esta. Bien, esta de aquí. Y lo que hace es implementar, fíjense que es un programa muy sencillito, porque todo esto es comentarios para facilitar, pero realmente tengo 4 líneas de código. Lo único que estoy haciendo es implementar la ecuación. Bueno, ahora veremos cómo se utiliza esto cuando lleguemos al trozo en cuestión del programa, ¿bien? Para que se entienda mejor. Bueno, todas estas comprobaciones son las mismas que antes, exactamente igual. Las inicializaciones exactamente igual que antes, no cambia nada. Ahora llegamos a la parte nuclear del código. Bien, entonces hacemos un bucle for como antes. Bien, y entonces actualizamos el valor del nodo, actualizamos el valor del aproximante en el nodo anterior. Bien, y ahora aquí no evaluamos la f, esto está comentado. Se podría quitar sin ningún problema. ¿Bien? No evaluamos la f porque se va a evaluar en la función auxiliar esta de aquí. Ahora lo vemos. ¿Bien? Entonces fíjense las explicaciones que estamos dando aquí. Digamos, este sería el t sub n y el u sub n, ¿no? En la fórmula esta de aquí serían el t sub n y el u sub n. Bueno, lo que pasa es que ahora hay que utilizar t sub n más 1 y u sub n más 1. Bien, entonces vamos a ver, de hecho fíjense, este t sub n ahora es t en n más 1. Entonces es efectivamente el que vamos a utilizar. Este sí es el anterior, porque el anterior se hace falta porque aparece aquí, ¿no? Siempre va a hacer falta. Entonces este simplemente va a aparecer aquí a la hora de sumar UN1. Bueno, es que se hace directamente aquí dentro, pero bueno, entonces ahora lo vemos. Entonces este es el nodo t sub n más 1 y este es el u sub n anterior. Bien, entonces decimos lo siguiente, fíjense aquí en los comentarios.
usamos la recurrencia del método Euler implícito. Bien, la recurrencia es esta de aquí. Usamos la recurrencia que es esta, u sub n. Aquí he cambiado un poco la notación, ¿bien? Para adaptarla a que n va de 1 a n mayúscula. Pero con ese cambio de notación en el índice quedaría u sub n es igual a u sub n menos 1 más h por f en t sub n u sub n. Es exactamente la misma, solo he cambiado el índice. Bien, vale. Pero esa es la recurrencia. Vamos a escribirlo de manera un poco diferente, pero equivalente, que nos convenga para resolver la ecuación algebraica que queda, cuya incógnita es u sub n más 1. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces decimos, bueno, esto da lugar a la ecuación. Si u sub n lo llamo u, va a ser mi incógnita. Entonces, cambio todo hacia la izquierda, quedaría u menos un menos 1 menos h por f en t sub n u es igual a 0. ¿Bien? Entonces he reescrito la ecuación de esta manera, cuya solución será u igual a un. ¿Bien? Y n va desde 1 hasta n mayúscula. Es decir, ¿por qué he escrito todo esto? Lo he cambiado con respecto a una variable u, que sea la variable de una función que voy a definir, una función auxiliar, y lo he pasado todo a un lado para reescribirlo de manera que la solución de esa ecuación sea un 0 de una cierta función que estoy llamando g, ¿no? Entonces, si yo he reescrito en términos de esta manera, entonces yo defino la función g sub n de u, porque para cada n es una distinta, porque los datos son distintos. G sub n de u igual a u menos un menos 1 menos h por f de t sub n u. Esa es la definición de mi función g sub n. Entonces, pues el valor de u sub n para el cual se cumple esta ecuación es lo mismo que decir que es un 0 de g sub n. Es decir, g sub n evaluada en u sub n es igual a 0. Entonces, he hecho todos esos cambios para definir esta función a la cual yo quiero aproximar un 0. ¿Por qué? Porque los métodos para resolver ecuaciones pues se implementan, digamos, en términos de encontrar el 0 de una función, que siempre haciendo un cambio de este tipo algebraico se puede reescribir de esa manera. Entonces ya tengo una expresión analítica para mi función g sub n, ¿bien? Que viene dada por, o se ha deducido de la ecuación que define el método de Euler implícito y con los datos que yo tengo, ¿no? En cada paso se van actualizando, por eso cada función g sub n en cada paso es distinta, la tengo que ir resolviendo otra vez con otros valores distintos. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Ok. Bueno, seguimos. Entonces, ahora defino un vector de parámetros que es simplemente para que sea más cómodo a la hora de llamar a estas funciones, para no tener tantos argumentos. Básicamente es eso. Entonces, el vector de parámetros, pues básicamente lo que tienen es la información que yo necesito para definir esa función g sub n, esa ecuación. Entonces, ¿qué necesito? Pues el un menos 1, el paso h, obviamente la f, esa ya la tengo aparte, y el punto t sub n, ¿no? Entonces, el vector parámetros tiene primera componente h, la segunda t sub n y la tercera pues todo el vector un0, es un vector fila. ¿Bien? Y ahora llamo, según el valor de d, llamo a un cierto programa que me calcula los ceros de una función. ¿Bien? Según d, porque pues según que sea un caso escalar, un caso vectorial, pues el método cambia un poquito. ¿Bien? Entonces, si d es igual a 1 es un problema escalar y yo llamo a esta función que es método de Newton-Raphson 2, ¿bien? Que recibe los siguientes argumentos. La g, esta de aquí, y la g es esta cadena de caracteres que yo definí aquí,
que es método Euler implícito, función auxiliar, que es esta función que ahora veremos, ¿bien?, que está relacionada con esta g sub n, y el dato un0 anterior, la función f y el vector de parámetros. Y lo que me da es distintas salidas, algunas de ellas no me interesan aquí, pero fundamentalmente es la aproximación por el método de Newton-Raphson del cero de esa función g sub n, que viene dada por estos argumentos de aquí, y el número de evaluaciones de función que se han utilizado para calcularlo, que se lo voy a sumar aquí a las que ya llevaba, ¿bien? Bueno, y en el caso en el que d sea mayor que 1, pues lo que hago es llamar o bien a punto fijo o bien aquí a un método de Newton-Raphson vectorial, y funciona similarmente pero para el caso vectorial. Entonces aquí ya nada más actualizo el número de evaluaciones de función y guardo la solución, la aproximación de esa ecuación, pues es el nuevo elemento del aproximante, y lo guardo en la matriz U mayúscula y ya termino el programa. Bueno, entonces, ¿qué hace esta famosa función g, que es esta de aquí? Método Euler implícito, función auxiliar, que recibe la f, función del lado derecho, los parámetros, que eran estos de aquí, el paso, el nodo actual y el aproximante anterior, que es lo que necesito para definir esta función g sub n. ¿Bien? Pues lo que hace esta función es calcula la función auxiliar necesaria para la implementación del método Euler implícito. En particular, este método implica que en cada iteración hay que encontrar un cero de la función g sub n dada por g sub n de u igual a g de u parámetros, ¿bien?, porque esta g sub n de u depende no solo de la u, sino también de unos ciertos parámetros que son pues el un-1, el h y el t sub n. ¿Bien? Y entonces pues aquí explico lo que es cada cosa, ¿bien?, pero es lo que ya hemos dicho. Entonces esta función recibe param y el valor de u. ¿Bien? Eso es porque los métodos de aproximación de ceros de funciones, como el método de Newton-Raphson, pues requieren evaluar la función de la cual yo estoy aproximando quiero aproximar el cero. ¿Bien? Entonces esa función depende de esa variable, la u en este caso, con respecto a esa variable en la función, pero para yo poder hacerlo para todos los valores de los parámetros h, t sub n, un0, etcétera, posibles, pues tengo que hacer que esa función de octave también dependa de esos valores, pero no como función en sí de la variable, sino como parámetro. Entonces tengo que tratarlo de esa manera. Entonces los programas en este caso el método de Newton-Raphson se programaron de esa manera para que tuvieran en cuenta que unos son parámetros pero no son el valor de la función, y los otros sí. Es decir, que se itera, digamos, con respecto solo a esa variable. Entonces eso lo tienen más claro explicado en los vídeos correspondientes, que es donde se hizo con mucho detalle. Pero bueno, para eso es esta función auxiliar. Y entonces pues a partir del vector param se recuperan estos tres, y entonces esta g pues es implementar esta fórmula simplemente. Aquí la tiene. G es u menos un menos h por la evaluación de f en t sub nu, que la f pues aquí la tenemos, y ya está. Se evalúa la función g sub n, que obviamente depende de la f, y para eso es esta función g. Bien, y ya está. Entonces la diferencia fundamental, pues aquí no teníamos que evaluar, no necesitábamos evaluar la f, porque la f se va a evaluar muchas veces, pero dentro del programa que calcula la aproximación del cero de la ecuación algebraica. Entonces ahí sí requiere evaluar muchas veces la f, porque requiere evaluar muchas veces la g sub n, y la g sub n depende, entre otras cosas, de la f. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda? ¿Bien? He dicho que es posible que alguno de estos puntos de cómo se resuelve la ecuación algebraica que da lugar a la que da lugar el método implícito, pues no haya quedado del todo claro. Lo he explicado más o menos rápido, sin entrar en todos los detalles, porque no quiero ahora pararme ahí,
pero como digo, en los vídeos donde se hizo todo esto está explicado con bastante detalle. Entonces les pido por favor que los vean y ya si tienen dudas después de verlos me preguntan. ¿Bien? Pero bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerme ahora? ¿No? Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona el método de leer implícito. Me preguntas, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Entonces ya cerré la otra. Bueno, aquí tengo el método de testeo y no tengo que modificar nada más la variable método. Ahora en lugar de Euler explícito le voy a poner Euler implícito. ¿Bien? A ver, te vamos a recordar los valores con los que estamos ejecutando, ¿no? Entonces método es Euler explícito, entonces ahora la voy a redefinir con el nombre de la función esta, método Euler implícito. Aquí está. Bien. Método Euler implícito. Ok. ¿Qué más? La f, pues el mismo ejemplo. La a igual 0, b igual a 2. No veo por qué cambiarlo. Eta, estamos en 1, 2. Le voy a poner ahora 1 para empezar en una dimensión. Y el n mayúscula le voy a poner, por ejemplo, 20. Ahora para ejecutar. Y ahora ejecuto el programa de testeo. Aquí está. Con estos valores que acabo de definir. Vale, entonces fíjense, aquí está igual la malla, los valores del aproximante, número de evaluaciones. Fíjense que el número de evaluaciones ahora es muchísimo más grande. ¿Bien? ¿Por qué creen ustedes que el número de evaluaciones de función, que cuenta el número de veces que yo estoy evaluando la función del lado derecho numéricamente, porque ahora el número de evaluaciones es mucho mayor que antes? Antes, con n mayúscula igual a 20, me salían 20 evaluaciones de función y ahora me salen 180. En esta corrida me ha salido 180. ¿Por qué creen que salen muchas más? Comparando Euler explícito con Euler implícito. ¿Por qué creen ustedes? ¿Tienen alguna idea? Carol, Yasmín, Lucero, ¿alguna idea? Para que no hable yo solo. ¿No? Bueno, fíjense, la clave está obviamente en lo que diferencia un método explícito de uno implícito, ¿bien? Porque es las dos cosas que estoy comparando. Ahora, con Euler implícito me salen muchas más evaluaciones de función que antes con el Euler explícito. ¿Por qué? Bueno, pues la diferencia es, claro, pues cómo estoy resolviendo. En el Euler explícito, como buen método explícito, en cada nodo yo tengo los datos de los pasos anteriores, entonces simplemente tengo la fórmula explícita que me da el método, entonces la aplico y ya está. Y para aplicarla, pues según las veces que aparezca la f o a lo mejor algunas de sus derivadas parciales, pues yo tengo que hacer esas evaluaciones de función, pero eso es calcular la fórmula y ya. En el caso de Euler explícito, pues solo aparece una vez evaluar la f, entonces por cada nodo yo evalúo la f una vez. Por eso si n mayúscula es igual a 20, yo tengo 21 nodos, pero tengo 20 transiciones de un nodo a otro. Y entonces, pues ¿cuántas evaluaciones de función hago? Pues si hago una por cada paso, por cada transición, pues tengo 20.
20 evaluaciones de función. Ya está. ¿Qué pasa en los métodos implícitos? Pues que en cada transición de un nodo al siguiente, de un paso, como el caso de Euler implícito, yo tengo que resolver una ecuación algebraica, lo cual me lleva a definir una cierta función auxiliar g sub n, que depende de una variable u, que juega el papel del elemento del aproximante en el nodo actual, y también de unos parámetros que tienen que ver con los datos que se han calculado anteriormente. Ok, bueno. Para aproximar el cero de esa función yo tengo que utilizar un método numérico de aproximación de ceros de funciones, ¿bien? Para resolver esa ecuación, en definitiva. Y esos suelen ser, como los que estamos usando nosotros, métodos iterativos, como el método de Newton, por ejemplo. Entonces el método iterativo requiere hacer una operación varias veces, o sea, iterativamente, y esa operación involucra normalmente hacer evaluaciones de la función f, y a veces de sus derivadas o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, pues ese método iterativo, para aproximar al cero de la función, pues tiene que hacer un número indeterminado a priori de veces esas evaluaciones de esas operaciones, ¿bien? Y ya digo indeterminado a priori porque hasta que el algoritmo converja, pues tú no sabes si lo vas a hacer 7 veces o 7000, depende de qué tan rápida sea la convergencia de la función. Eso a priori es complicado estimarlo. Se puede decir algo y demás, pero bueno, en general tú no sabes cuántas van a ser, nada más las estás contando según se van haciendo. Y entonces, pues cada vez que haces esa operación para aproximar el cero de esa función, pues involucran evaluaciones de función que vas sumando. Entonces, claro, en cada transición yo no hago una evaluación de función como antes, que solo poner la formulita y ya, del método explícito, sino que en este tengo que llamar al método de Newton cada vez y para que me aproxime el cero de esa función g sub n, que me va a dar la nueva fila del aproximante. Y el método de Newton pues está haciendo una operación que involucra evaluar la f, pues unas cuantas veces, y entonces todas esas veces yo las estoy sumando y las estoy sumando al contador de evaluaciones de función que tengo. Entonces voy añadiendo la cuenta, se van sumando y al final me salió 180. Entonces la explicación ¿cuál es? Pues esa, que los métodos iterativos para resolución de ceros de funciones y por tanto de ecuaciones algebraicas, pues de estas funciones g sub n que salen del método implícito, pues involucra evaluar la f pues muchas veces. ¿Cuántas? Pues a priori no se puede decir. Entonces le estamos pidiendo al programa que las vaya contando según las va haciendo. Entonces, pues le salen 180, pues han sido 180. ¿Son muchas más que las otras? Sí, porque estos métodos son iterativos y en principio, salvo que la convergencia sea rapidísima, que uno tenga mucha suerte, pues requieres un número de evaluaciones de función alto. Eso nos está dando una idea, es reflejo de que la computadora para esos métodos implícitos está trabajando mucho, está haciendo ahí talacha, aunque parezca que yo le doy y menos de un segundo sale, pues sí, pero hay mucho trabajo de procesador ahí debajo. ¿Bien? Mucho poco según con qué se compare, pero si comparamos el necesario para un método explícito con el necesario con un método implícito, pues bastante más para un método implícito, precisamente porque hay que en cada paso resolver una ecuación y eso pues no es tan sencillo, requiere estos métodos iterativos y eso es trabajo de procesador y tiempo de cómputo. ¿Sí se ve? ¿Sí se entendió, chicas? Esto es un concepto muy importante en este tema que lo tienen que entender, ¿sí? El trabajo que involucran los métodos implícitos con respecto a los explícitos. ¿Sí? Carol, Yasmín, Lucero. Ok. Bueno, pues ya para terminar nada más vamos a ver 180 evaluaciones y si se fijan el tiempo de cómputo también es casi nada, ¿no? Menos de un segundo, pero es más grande que antes. Si lo comparan, cuando vean el vídeo se van a dar cuenta de que es más tiempo. Aquí tenemos la solución. Fíjense que ahora la solución numérica sale por encima de la teórica. Eso también hablamos algo en el semestre pasado
ahí en el vídeo lo pueden comentar. Y por eso la gráfica de la diferencia sale hacia abajo en lugar de hacia arriba. Pero bueno, el error sería en valor absoluto. Fíjense que si ahora en lugar de 20 ponemos 50, bien, vamos a poner 100, lo ejecuto, bien. Fíjense que ahora me salen 900 evaluaciones de función, bien. Yo puse ¿qué le puse? 100, ¿no? Aquí, 100, n mayúscula igual a 100, 101 nodos. Entonces 900 evaluaciones de función y ya es una décima de segundo. Ya eso se tardó bastante más. ¿Qué quiere decir bastante más? Pues una décima de segundo para nosotros es nada igualmente, ¿no? Pasa sin que te des cuenta. Pero si se fijan, antes era del orden de centésimas de segundo y ahora es décima de segundo. Es decir, ha tardado 10 veces más que antes. 10 veces más que en las otras. Más aproximadamente. Lo cual es mucho. No es lo mismo, piénsenlo en nuestra escala, no es lo mismo una hora que 10 horas. No es lo mismo un día que 10 días. Es 10 veces más, es bastante más. Lo que pasa es que sigue siendo muy pequeño a escala humana, pero es bastante más tiempo. ¿Bien? Esto, claro, pues estabas un cierto problemita, sencillito y demás. Cuando pone problemas más complejos, con más ecuaciones, con expresiones más complicadas, pues ya se empieza a tardarse más la cosa, ¿vale? Eso para que vean por dónde va la cosa. No es que si siempre tardase solo la máquina segundos nos daría igual, no nos enteraríamos, pero es que luego las cosas se tardan, ¿vale? Ok, bueno, y vamos a ver las gráficas y ya con esto terminamos. ¿Ven? Aquí está más pegadita, aquí ven la diferencia es del orden de 0.15 aproximadamente el error. Bien, ok, vale. Bueno, pues yo creo que ya son las 10. Con esto podemos terminar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Tan felices? ¿Tan tristes? Ok. Bueno, pues les pido por favor que trabajen, sigan estudiando la teoría, no piensen que porque no hay ejercicios o lo que sea, después les voy a mandar ejercicios y ya vamos a empezar con las tareas de programación. Pero mientras, para que luego no se les acumule el trabajo, aprovechen para ir revisando bien toda la teoría, vean ya estos programitas que les he comentado, que los tienen en Google Classroom. Ahora los cambios que he hecho los voy a subir para que lo tengan todo actualizado. Vean los vídeos de estas clases nuevas y también los del semestre pasado para que vean bien con detalle estos temas. Ya en esos vídeos yo voy mucho más despacito explicando todos los puntos. Ahora no quiero hacer eso porque no quiero tardarme, quiero seguir haciendo más cosas. Entonces confío en que van a ver ustedes los vídeos y ahí van a ver con el detalle necesario todo eso y por supuesto el trabajo de su parte, ¿no? Tómense el tiempo que necesiten para ver todos los puntos y que vean ustedes que lo saben hacer y que lo están entendiendo. Y ya, una vez que lo trabajen, si tienen dudas me preguntan, ¿vale? Entonces, bueno, pues si les parece, el jueves que viene, pasado mañana, podemos dedicar esa hora a hablar sobre la práctica 1, ¿bien? Que ya me entregaron en días pasados. ¿De acuerdo? Y ya voy a ir preparando la práctica 2, que ya sí va a tener tareas de programación en Octave. ¿Ok? Pues ya hemos visto métodos, ya hemos hablado de cómo se programa. Vamos a seguir hablando de ello el viernes, pero pues ya se pueden ir preparando para programar. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos el jueves. Okay.